En 1955, dos críticos franceses, Raymond Borde y Etienne Chometon, publican un pequeño volumen llamado Cine Negro. Examinan algunas decenas de films americanos, en su mayoría estrenados en Francia con atraso, después del fin de la Segunda Guerra Mundial, y decretan que estas películas, que atraen irresistiblemente a los cinéfilos parisinos, instituyen una escuela estética particular, una visión del mundo tan propia como la de las novelas de caballería medievales o la poesía metafísica. El desvío, de Edgar Ulmer, un modestísimo film de clase B realizado en una semana, cuenta la historia de un joven pianista de cabaret que sueña con el amor doméstico y anhela convertirse en concertista de música clásica. Cuando culmine su viaje iniciático, se habrá transformado en protagonista trágico, acorralado sin esperanza de redención, separado de todos los hombres por una sola elección equívoca, torturado por una mujer vulgar y monstruosa, y aplastado definitivamente por la intervención todopoderosa del azar o de las potencias malignas que gobiernan los destinos humanos. Traidora y mortal, de Jacques Tourneur, también conocida en castellano como Regreso al pasado, y con otros títulos, y El otro rostro del crimen, de Preminger. Robert Mitchum, un hombrón bueno pero débil, es seducido y arrastrado a la muerte por el amor loco de las mujeres fatales, Jane Greer y Jan Simmons. Que el cielo la juzgue, de John Stahl, y Senda tenebrosa, de Dalmer Daves. Mujeres perversas que a causa de su amor-odio intrigan para destruir a Cornel Wilde y a Humphrey Bogart. En ambos casos, otra mujer frustra la intriga, protege y salva al protagonista. ¿Por qué razones estos films, considerados en la época de su estreno como la producción rutinaria de los estudios de Hollywood, se ha convertido al paso del tiempo en films de culto y en objeto de estudio académico? La crítica norteamericana los había tomado como entretenimiento puro de matiné, thrillers policíacos, en algunos casos un poco extravagantes. El libro de Borde y Chometon fue precursor. Poco después, los Cahiers du Cinéma y otras revistas de cine francesas elevarán un panteón de autores integrado a gusto de cada crítico, con muchos de los realizadores que cultivaron a menudo, o en ocasiones, aquel estilo o género. Howard Hawks, Otto Preminger, Jacques Tourneur, John Huston, Fritz Lang, Orson Welles y muchos más. A partir de los postreros films de la era dorada del cine negro, 1940-1950, se multiplican las interpretaciones críticas en innumerables libros y artículos que proponen análisis diferentes cuando no opuestos y contradictorios. ¿Cuáles son entonces las convenciones que definen al cine negro?
En él, el acento no está puesto como en los films de gángster, en las peripecias de acción, aunque no carecen de violencia y crueldad, ni en la elucidación del enigma, como en el policial clásico, aunque no falta en el crimen misterioso y su investigación, sino en el carácter de los protagonistas, sus relaciones y sus elecciones. Sin dudas, Sombras del Mal, Gilda y El suplicio de una madre son hitos del cine negro. Pero ¿dónde ubicar a La sombra de una duda o a Gone Crazy o El ocaso de una vida? ¿Reúne el cine negro los requisitos que pueden caracterizar a una escuela, un género, un estilo? ¿Es todo eso o fue solo una etiqueta arbitraria y una bandera de batalla enarbolada para agrupar a quienes como Godard, Chabrol, Truffaut se preparaban para tomar por asalto las posiciones del cine francés anquilosado estética y gremialmente? ¿O acaso lo único que verdaderamente lo define son las grandes estrellas que se convirtieron en nostálgicos íconos del género? Humphrey Bogart, Robert Mitchum, Alan Ladd, Dana Andrews, Lana Turner, Lauren Bacall, Barbara Stanwyck. Las primeras obras del cine negro aparecieron históricamente como un sector o un desprendimiento del melodrama policial. Este venía de lejos en la corta historia del cine. Había surgido en los inicios Mosqueteros de Pig Alley, de David Wark Griffith, el pionero de las formas cinematográficas. Suele mencionarse como inaugurando la serie antes de 1920. A partir de esta obra precursora, se multiplican los films que toman las peripecias de delincuentes y policías como sustento de su trama. Por esos mismos años, a través de revistas populares, las llamadas Pulp Fiction, tales como Black Mask, se define la narrativa inaugurada por los primeros relatos de Dashiell Hammett, forma o fórmula estrictamente norteamericana, que sería denominada como dura o hardboiled en Estados Unidos y más tarde film noir, al ser redescubierta y ennoblecida por Europa. Los autores de esta tendencia, simultáneamente romántica y realista, serán también los proveedores de argumentos para la industria del cine, que adaptará sus relatos literarios o los contratará como guionistas. El cine negro continúa sin solución de continuidad los temas y rasgos de la novela negra, pero otras influencias son detectables: los trucos visuales del expresionismo alemán, los personajes marginales del realismo poético del cine francés, y así hasta la tragedia griega y el melodrama isabelino. Recordar Arden de Feversam, pieza que alguna vez se atribuyó a Shakespeare, de argumento tan similar a El cartero llama dos veces. Los autores de novelas baratas y films clase B suelen ser cultos.
Durante la primera mitad de los años 20, el americano Joseph von Sternberg crea las primeras obras maestras del cine policial, con gángster, fulleros y policías como protagonistas. En La Batida, Los Muelles de New York y especialmente La Ley de Lampa, Sternberg ofrece las primicias de una nueva mitología: el sórdido ambiente de los barrios bajos, el alcohólico clima de pesadilla persecutoria, la descripción de personajes al margen de la ley, pero que a su vez mantienen una férrea disciplina moral, la acción violenta, los diálogos de vocación epigramática en forma de intertítulos, ya que se trata de films anteriores a la aparición del sonoro, pero ya en estas obras tempranas la imaginería de Sternberg anticipa rasgos del barroquismo decadentista de su obra posterior, con Marlene Dietrich como estrella. La descripción de ambientes y situaciones que participan de la manera dura de los primeros relatos de Dashiell Hammett son secundarias del extremado esteticismo formal. Es a comienzos del cine sonoro cuando Howard Hawks y William Wellman realizan films que se aproximan más a la novela negra, que paralelamente empieza a autonominarse del relato de gángster o crook story, de la cual a veces es difícil distinguirla. La primera escena de Scarface, de Hawks, en el amanecer, una ordenanza barre los restos de la juerga de la noche anterior. Algunos críticos vieron aquí el simbólico anuncio de las nuevas tendencias. Desprendiéndose del mórbido romanticismo, Hawks emprende un relato donde lo que importa ya no es el detallismo escenográfico, sino la descripción de tipos sociales y conductas al margen de la ley, el crimen organizado, que será uno de los grandes temas del cine americano hasta su culminación en la serie El Padrino. Pero solo son insinuaciones de un estilo en formación. Tendrán que pasar la ley seca y la depresión de los 30 y desatarse la Segunda Guerra Mundial para que el imaginario norteamericano genere los cambios que harán nacer al cine negro químicamente puro. En 1941, debuta como director John Huston con su versión de El halcón maltés de Dashiell Hammett, historia de la busca de un objeto fabuloso y de existencia incierta que despierta la avidez y codicia de los hombres, y por cierto, de una mujer seductora y amoral. Sam Spade, el detective privado, figura emblemática de estas ficciones, encarnado por Humphrey Bogart, se vale de los mismos recursos y procedimientos de aquellos a quienes combate. En una atmósfera claustrofóbica, la media docena de personajes principales pactan entre sí alianzas, engaños y componendas para traicionarse mutuamente según les convenga en la escena siguiente. Esta fábula, que parodia tanto a los romances del Grial como La Isla del Tesoro, ha sido objeto de infinidad de interpretaciones, desde las de quienes quisieron ver en ellas una alegoría del funcionamiento de una familia psicótica, hasta quienes la proclamaron un deformado reflejo de la política de aislamiento que mantenía el gobierno norteamericano,
con respecto a la guerra que había estallado 2 años antes. A partir de El halcón maltés, los títulos se multiplican. El cartero llama 2 veces. Al borde del abismo. Pacto de sangre. La dama de Shanghái. Alta Sierra. La jungla de asfalto. Muchos de estos films reaparecen en Cines Artes, en la televisión y en los videoclub, encumbrados a film de culto y obras mayores del arte característico del siglo XX. A pesar de cuanto se ha escrito, una definición precisa y satisfactoria del cine negro continúa pendiente. ¿Qué autoriza a clasificar a un film como perteneciente a la serie? Se han planteado criterios formales y técnicos, otros han privilegiado el contenido narrativo, y no faltan las interpretaciones sociales o metafísicas. En opinión de un estudio reciente, el cine negro constituye una suerte de nebulosa, un conjunto vasto y denso, claramente discernible, aunque sus contornos no están estrictamente definidos, y cuya configuración interna es de una gran complejidad. Los bordes indefinidos deben atribuirse a que el film noir no es exactamente género, sino un conjunto de rasgos por lo común asociados a melodramas de criminales, profesionales o no, y de detectives, profesionales o no, pero que también pueden aparecer en una comedia como Bande à part, de Jean-Luc Godard, en films de ciencia ficción como El beso mortal, de Robert Aldrich, y Alphaville, también de Godard, de espías en adaptaciones de Eric Ambler o John le Carré, e incluso en algunos western de Anthony Mann. Entonces, no todo policial es film noir, y un film noir no es necesariamente un policial. Pero se identifican rasgos inconfundibles: el claroscuro, la luz low-key que deja en la oscuridad porciones del cuadro. Es el noir literal, que simboliza un mundo donde acechan peligros invisibles. El uso de la voz narrativa para interiorizarnos de los sentimientos y conclusiones del protagonista. La reestructuración temporal de la fábula, quizá como correlato de la persistencia de la culpa que regresa del pasado. La misoginia, la mujer fatal, es prácticamente imprescindible en tanto que una mujer abnegada y dulce parece ser la inexplicable fortuna de pocos. Los creadores del cine negro siempre han sido hombres. Algunas excepciones para confirmar la regla son Ida Lupino entre los directores y las escritoras Patricia Highsmith y Leigh Brackett. Los grandes maestros del cine como Hitchcock, Lang, Preminger o Hawks se sirvieron tangencialmente de los géneros para facilitar la comunicación con el público al que aspiraban. En la sombra de una duda, Alfred Hitchcock sigue los pasos de un asesino serial de viudas ricas que, en busca de refugio, aterriza en un pueblo de California donde reside su ingenua familia. El film roza algunas constantes del cine negro, al que Hitchcock se acercará más con su posterior Pacto Siniestro. Adaptación de la primera obra de un novelista que también excede al género,
Patricia Highsmith. En Laura, Otto Preminger condensa muchas de las tendencias, formas y maneras de la manera negra. En el curso de la investigación de un homicidio, el policía escéptico pero inocente y puro en el fondo, arrojado a un mundo que moral y culturalmente le es ajeno, se enfrenta a un villano armado de una cultura cínica pero indudablemente superior a la suya y envuelto en una intriga donde puede ser utilizado como una marioneta más. Laura es el fin de la inocencia americana, juzgada por el refinado artista, formado en la Viena de principios de siglo, que fue Preminger. También Fritz Lang, otro de los grandes directores europeos emigrados a Hollywood, realiza films donde la atmósfera negra alcanza algunas de sus cimas. La mujer del cuadro y Scarlet Street, en ambas protagonizadas por Edward Robinson. La figura central masculina no es detective privado, ni policía, ni delincuente, ni siquiera un hombre de acción. Es el anónimo personaje de una gran ciudad atrapado en una trama que lo lleva de su mundo estable hacia otro universo poblado de criaturas que parecen continuar a las figuras de pesadilla del ciclo alemán de Lang. Aquí, Lang no se interesa en la descripción de conflictos sociales. Lo que le importa primordialmente, algo que lo emparenta con Hitchcock, es la lucha de un alma por su salvación o su perdición eternas. También en films posteriores, como El secreto tras la puerta y House by the River, Lang describirá estados alterados y psicologías extremas, sin examinar las condiciones sociales o políticas en que aparecen, mientras que, en Los sobornados, Deseo humano, subrayará el contexto, demostrando la variedad de sus intereses. Por las razones que se prefiera, los hoy clásicos del film noir, con sus héroes solitarios y sus mujeres malditas, siguen provocando a universitarios eruditos y a cinéfilos que persisten en celebrarlo o atacarlo en ensayos, tesis, estudios particulares y antologías. Mientras tanto, en las pantallas, las constantes indefinibles y cautivantes del film noir no dejan de reaparecer, a menudo como homenaje, parodia o guiño.